explicación que según cada religión tiene un significado diferente. Y no todos conocemos. Algunos de este panel son ateos, otros tienen su propia religión. Bueno, vamos a escuchar de las 3 principales religiones que celebran cada uno. Y a partir de eso también hablar un poco de la religión en sí. Va a ser como una segunda parte de ese capítulo donde empezamos a hablar de los valores que se propagan y de qué manera buscan dialogar hoy, por ejemplo, con las juventudes. Y qué le pasa también a las juventudes con las religiones. Totalmente. Nosotros vamos a aprender, por supuesto, y quiero hacer una aclaración que acá forma parte del aprendizaje, que los dos dijimos las 3 religiones más importantes del mundo, las 3 religiones monoteístas. Monoteístas. Exactamente, más importante. Sí, porque si no nos van a venir a buscar Claro. Así que bueno, vamos a presentarlos a cada uno de nuestros invitados que están aquí presentes y voy a leer porque no le quiero pifiar a nada. Dale, Juan Ignacio, que ya sabes. Sí. Practicamos. Está María Crespo, catequista católica, directora global de United Religions Initiative. Initiative, ahí está. Ahora sí, bueno, casi, bueno. Marwan Gil, imán musulmán, misionero de la comunidad musulmana Ahmadiyya en Argentina, nacido en Alemania. Muy bien. Bienvenido. Marwan, me gusta que me dicen muy bien, o aprobado. Sí. Pasaste, Juan, y Pasaste. Porque lo ensayamos. Fischel Slagen, rabino y doctor en filosofía, profesor e investigador de posgrado de la UBA y en la UNLAM. 3 capos. Un aplauso para ellos. Bienvenido, Fischer. Bienvenidos. Si les parece, vemos el informe disparador y arrancamos esta charla con los jóvenes jamás vista en la televisión. Mira. Comienza para el Papa una de las semanas más intensas del año en Roma, la Semana Santa. En estos días celebramos con alegría el gran misterio de la resurrección de Cristo. Y la comunidad judía en el mundo se prepara para celebrar Pesaj, que tiene que ver con la festividad, la liberación del pueblo israelita de la esclavitud que los tenía el pueblo egipcio. Es el momento que nace el pueblo judío como un pueblo. Comenzó el mes sagrado de los musulmanes, conocido como el Ramadán. Por lo tanto, Ramadán es el mes más importante, más bendito en la vida de los musulmanes. Y el ayuno durante el mes de Ramadán es uno de los 5 pilares y es un mandamiento obligatorio para los musulmanes de cumplir durante este mes. Felices Pascuas, Hag Sameach y Ramadán Mubarak, que sea un mes generoso para todos los argentinos. Bueno, ahí teníamos en el informe una breve explicación, pero para arrancar nos gustaría ver si cada uno de ustedes puede contar lo que significa para su religión estas fechas. ¿Querés arrancar vos, Fischel? Sí, cómo no. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Pesaj, en el judaísmo, Pesaj, la palabra Pesaj en hebreo quiere decir saltearse, en conmemoración a cómo Dios salteó las casas donde vivían los judíos, por cuanto estaban pintadas en sus jambas, en las laterales, y por eso hoy se pone una mezuzá también, con la sangre del cordero, para... ¿Una mezuzá es? La mezuzá es el papiro, ¿no?, el que se escribe uno de los versículos que dice: y pondrás estas palabras en las jambas de tus entradas, de tus casas, de tus hogares. Okay. ¿No? Ustedes van a ver que en los hogares judíos, en la jamba derecha, hay como una casita, ¿no?, con un papiro adentro. El papiro generalmente no se ve, que es de cuero. Eso es en conmemoración también, y esa fue la última plaga de Egipto, que fue la muerte de los primogénitos. Entonces se dice Pesaj justamente porque Dios salteó las casas de los judíos para provocarle la última plaga, digamos, ¿no?, la última macá, como se dice en hebreo, para que el faraón deje y libere al pueblo judío de la esclavitud de Egipto para que puedan salir de allí. Pesaj es justamente la festividad de la liberación por excelencia, en donde se conmemora la manumisión física del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, pero lo interesante es que no se liberó al pueblo judío para que luego sea esclavizado a sus deseos, intereses, políticas o lo que fuera, sino para luego también tener esa redención, que es esa liberación ya no física sino espiritual, comandándolo por una ley heterónoma, es decir, la revelación de las tablas de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Es decir, es la fiesta de la liberación por excelencia. Clarísimo, clarísimo entonces para lo que es el pueblo judío. Pasamos ahora a la musulmana.
A ver, no es una semana, no es suficiente, es un mes directamente, ¿no, Marwan? Exactamente así es. Nosotros, los musulmanes, estamos atravesando por un mes muy especial, diría yo, el mes más importante, que es el mes de Ramadán, el mes del ayuno. Y la forma de ayunar en el Islam es que nosotros nos abstenemos desde el amanecer hasta el atardecer de comida, de bebida y de relaciones sexuales. Y así continuamos durante casi 30 días. Ahora, obviamente, el ayuno no es solamente una dieta, sino que es un medio para alcanzar algo mucho más profundo. Por eso incluso el profeta Mohammed, la paz según el fundador del Islam, dijo: si una persona se abstiene de comida y bebida, pero no se abstiene de mentiras, insultos, malicia o actos de inmoralidad, Dios no aceptará su ayuno. Entonces, es decir que nosotros, durante este mes, a través de autorreflexión, autocontrol, introspección, tratamos de dejar o apagar las atracciones, las voces mundanas, materiales, o dejamos incluso el pan físico para buscar el pan espiritual. Y así buscar con mayor fuerza la comunicación con Dios y con la creación de Dios. Un mes es eso. Exactamente, es un mes entero, y nosotros en el Islam, o Ramadán es el 9º mes del calendario islámico, que es un calendario lunar, y por eso, a diferencia del calendario solar, tenemos cada año una rotación. Mira. Qué lindo, Mira. con la luna. Mira, exactamente. Mira, clarísimo entonces, por lo menos para mí, como musulmano. Ahora le voy a preguntar a María, que para mí es más conocido, porque Claro. en mi caso yo fui a un colegio católico, pero probablemente haya muchas personas del otro lado que es la primera vez que lo escuchan. María. Para mí, si yo tengo que sintetizar qué es la Pascua, para mí es el triunfo del amor. El triunfo del amor. El triunfo del amor. Decía recién Fisher que nosotros tenemos esta cadena judeo-cristiana, ¿no es cierto? Y la historia del pueblo de Dios es la historia del pueblo cristiano también. Y esta idea de la liberación y del paso también se vive hoy en la Pascua. Y por eso es Pascua o paso. Y la liberación en realidad ya no es de la esclavitud en Egipto, sino es que la esclavitud del pecado, la esclavitud de la violencia, y pasar de eso al amor. Del pecado a la gracia, de la mentira a la verdad, de la distancia al acercamiento. Y eso tiene un tiempo, en realidad durante 40 días, como decía Marwan, nosotros nos vamos como en este tiempo de Cuaresma y caer en lo que estamos en este momento, que es la Semana Santa, que tiene distintos momentos. ¿Qué pasó? A ver, muy breve, hagamos una historia, así ya abrimos a las preguntas de los chicos, pero ¿qué pasó en Semana Santa? Jueves, viernes, Bien. Sábado, domingo. Bárbaro. Por ejemplo, hoy, corriendo después del programa, me voy a la misa de la institución de la Eucaristía, en que Jesús come con sus amigos, instituye la Eucaristía como el alimento de vida y se despide para ser el viernes, morir en la cruz. Y no es una cosa, humanamente es sangrienta, divinamente es su entrega por nosotros, muerte para dar la vida y para la resurrección, que es lo que festejamos en Pascua. Y vemos otras cosas que pueden ser confusas, como los huevos de Pascua, que llegan a simbolizar vida, porque para nosotros es el paso de la muerte a la vida. A la vida, hasta el domingo que resucita. Claro, por eso, resucita. la muerte, en realidad en cuanto a crucifixión tiempos, la crucifixión es la muerte para darnos vida, que es la vida de Dios, la vida en abundancia, que es lo que se celebra el día de Pascua. Perfecto, El domingo. perfecto. Perfecto. Bueno, hay muchas preguntas. Donatelo, adelante. Bien, me gustaría preguntarles si hay algún tipo de conexión entre estas tres festividades tan importantes, porque están coincidiendo en este momento, en este mes están coincidiendo las tres festividades, o es una coincidencia que se den en el mismo momento. Creo que es una coincidencia, en ese sentido no hay una conexión, lo que puedo decir yo, desde el Islam con la resurrección o con Pesaj. Creo que eso ocurre casi, justo estuvimos hablando después de casi cada 30, 35 años, porque nosotros en el Islam y creo que también en el judaísmo se sigue un calendario lunar, y por eso tenemos cada año tenemos una rotación en la fecha de Ramadán. Por ejemplo, ese año empezó a principios de abril, y el año pasado empezó la segunda quincena de abril, y así cada año sigue rotando
Ahora, sí hay una conexión espiritualmente hablando. Digo, es una fecha en que las tres religiones proponen un ayuno, en este caso material o no, de comida, pero digo, si hay una introspección en esa fecha. ¿Ustedes se encuentran, conociendo la historia de las otras religiones también, cierta relación en esta fecha, ya sea Ramadán, Pesaj o la Pascua? ¿Sabes que las tres religiones monoteístas también las llaman las religiones del libro? Porque las tres religiones tienen un libro y hay muchas coincidencias en los textos. No es que un texto es completamente diferente al otro. De hecho, la Biblia comparte los 5 primeros libros con el judaísmo, pero los textos, aunque diferentes o interpretados de distinta manera y en distintos tiempos, son similares, y por eso hay mucha coincidencia en lo que es la espiritualidad de las tres religiones abrámicas, las tres religiones monoteístas, las tres religiones del libro. Fisher, querías agregar algo. Sí, claramente, como dice Marwan, digamos, el calendario judío también es un calendario lunar, en donde tiene 10 días menos que el calendario solar, y siempre hay desfasajes. Estos desfasajes son cronológicos y en algún momento, como decía más o menos cada 30, 35 años, coinciden, ¿no es cierto?, en estas fechas. Desde el judaísmo, Pesaj es un precepto que está tanto en el libro del Éxodo como en el Levítico, que no tiene conexión con otras religiones, sino que está preceptuado comer matzá, que es el pan ácimo. De hecho, la fiesta se llama la fiesta del pan ácimo, ¿no es cierto?, que es pan sin levadura, y por eso la obligación de que durante 7 días no solamente está prohibido comer fermentos o cereales como centeno, avena, cebada. El TAC sería como el... Claro, tal cual, sino que tampoco se puede poseer esos cereales ni fermentos en la casa. Por eso yo ahora termina el programa y me voy rapidísimo a mi casa porque hay que hacer toda la limpieza. Mirá, o sea, lo tenés que sacar de tu casa. Todo se saca ¿Y eso se tira o hay alguna acción que ustedes...? Es una muy buena pregunta. ¿Se tira o se puede vender directamente? La cuestión es que no quede dentro de mi propiedad y que yo no sea dueño de eso. Ok. Vinculado a La eso, pregunta podría ser si me queda media botella de whisky. Bueno, o uno lo toma o lo tira. Claro, o se lo regala a algún vecino, algo que Bueno, me lo tenés unos días al vecino, ¿no? No, se lo puedo vender, pero no tener porque sigue siendo de mi propiedad, nada más que él lo tiene. Pero ¿y si se lo regalás? No me lo pueden guardar. ¿Y si se lo regalás? Si se lo regalás y te lo comparte. Si se lo regala, bueno, ya es de él. Entonces ya no es mío. Pero si se lo regalás y él te dice, che, te lo regalo yo de vuelta. No, está bien, perfecto. Hay algo, pero las preguntas tramposas que haces. A ver, ahí hay preguntas. En esa situación de despojo, digamos, ¿hay una búsqueda espiritual o es una situación, ante los ojos de Dios, por decirlo de alguna manera? A ver, en el judaísmo la finalidad de la persona, tanto del hombre y de la mujer, es rendir culto a Dios como cumpliendo con la voluntad de Dios, que es cumplir con los 613 preceptos que están en la Biblia. Hay prescriptivos y proscriptivos. El término espiritualidad es como muy amplio, digamos. La finalidad es rendir culto a Dios cumpliendo con esas leyes, que es la palabra de Él, que es básicamente una cultura legal el judaísmo, digamos, es una forma de vida de acuerdo a esa ley, claro, digamos, ¿no? Claro, para ser como más concreto, ¿no? Bien, a ver, ¿hay preguntas por ahí? Sí, quería preguntarles a los tres qué se les viene a la cabeza con la imagen de Cristo crucificado, porque conozco mucha gente creyente y no creyente por igual, que más allá de lo acostumbrados que estamos a verla, les sigue pareciendo una imagen muy fuerte. Por eso les quería preguntar a los tres qué piensan o qué es lo primero que se les viene a la cabeza con la imagen de Cristo crucificado. Gracias por la pregunta. Obviamente, criada en una familia cristiana, la imagen de Cristo crucificado ha sido parte de mi vida familiar siempre. La que me despertó la intriga con respecto a esto es una mujer indígena que estábamos hablando de las distintas culturas y me dijo, a mí para entrar en una parroquia y ver la imagen de Cristo, claro, algo que para mí es muy normal, para otros entiendo que puede no ser normal, para mí es la muestra de un amor incondicional, de alguien que puede dar la vida para darme vida. Preguntas por Santiago del Estero. Sol, adelante. Sí, mi pregunta va generalizada porque más que nada las religiones se parecen en las partes de las limitaciones mucho y los sacrificios. Entonces,
por ahí si ellos no se... Yo soy católica, pero no soy practicante. Pero por ahí ellos, que sí son más aferrados a su religión, si no se han replanteado por ahí esta parte del sacrificio o de la culpa implantada, ¿sí? Lo de la culpa es un concepto bueno para charlarlo también, asociado a la religión. Sí, para nosotros, por ejemplo, en el Islam no tenemos un concepto de confesar tus pecados en frente de un clérigo, un teólogo, una tercera persona, sino que nosotros consideramos que la manera, o en el Islam no existen intermedios, sino que vos tenés tu relación personal y directa con Dios. No es el concepto, para hablar con el jefe no necesitas a través del secretario, sino hablas directamente con el dueño. En ese sentido, para nosotros el mes de Ramadán es un mes de reflexionar sobre tus pensamientos, tus impulsos, tus deseos, tus decisiones, tus obras. Y es un mes también conocido como el mes de arrepentimiento, pero no arrepentimiento verbal. Es muy fácil decir, no, yo te pido perdón, sino que un perdón sincero. Y por eso requiere una introspección, una autorreflexión. Y después, sí, la culpa creo que viene también... Repetí, Marwan, lo que se hace en ese mes. Nosotros en ese mes, por ejemplo, es muy común que nosotros rezamos. Nosotros, un musulmán reza cada día 5 veces. 5 veces en el día. Sí, 5 veces, eso durante el día. Pero en cualquier lugar. Un momento para meditar, pero eso es el tema. ¿En cualquier lugar o tiene que ser sí o sí en una iglesia o en tu domicilio? No, se puede rezar en cualquier lugar, en tu casa, se puede rezar de manera individual, obviamente, preferiblemente en congregación, una mezquita. Pero, por ejemplo, en el caso en Argentina, en Buenos Aires, no tenemos una mezquita en cada barrio. Pero tenés un día, Marwan, complicado, digo, de mucho laburo. Claro, estás en el auto rezando y decís, che, me falta el quinto rezo. ¿Verdad? Sí, claro, en ese caso, por ejemplo, podés parar, descansás 5 tenés minutos. que parar. Reza que no le corte la calle. Ahí rezás y después, si no, incluso el Islam es tan flexible que podés, después, por ejemplo, vos estás trabajando y volvés a casa y después rezás. Claro. Entonces, el Islam es una religión que se basa también en la flexibilidad y en la comodidad de la persona. Pero el concepto del rezo es acordar a Dios y siempre tener como la persona o el ser más importante en tu vida Dios. Y por ejemplo, en el Islam se prohíbe la vida monástica, es decir, abandonar la sociedad o tus deberes sociales, familiares. Pero lo que es importante es que Dios esté el tronco en tu vida y alrededor de Dios construir tu vida profesional, tus intereses, tus hobbies, todos tus compromisos como padre, como hijo, como marido, ¿no? Pero que el tronco o el centro sea siempre Dios. Ay, miren el Zoom federal, nuestros columnistas en todas las provincias con la mano levantada. A ver, Leila en Corrientes. Gracias, Cata. Mi pregunta es para María. Antes como que se llegaba más al Viernes Santo no comer carne y un poco creo yo que la gente fue dejando eso, bueno, yo hablo de lo que es la comunidad católica, ¿no? Fue dejando eso diciendo que, por ejemplo, no come carne el viernes, pero va y chismosea con la vecina, le habla mentiras, lleva y trae, y un poco como diciendo eso, yo voy a comer carne, pero prefiero dejar de hacer otras cosas como eso. Está buenísima la manera que lo interpretas y en realidad lo había planteado Marwan del Islam también. O sea, ayunar de palabras que dañan, ayunar de discriminación, ayunar de egoísmo es importante. En realidad las cosas que son de práctica son más bien un recordatorio. Tengo 5 hijos y en mi casa el hecho de que yo hiciera algo por Cuaresma no tenía tanto que ver con el valor de eso mismo, sino que a los chicos en la mesa les recordaba que estamos en un tiempo especial, por eso mamá no toma vino o no come carne los viernes, pero más que nada tiene que ver con algo más de una expresión de algo que es mucho más profundo. Y si vos decís bien, si nos olvidamos de lo profundo, queda como ahuecado. Ahora, les pregunto a los tres y seguimos con la ronda de preguntas. ¿Qué es el sacrificio para cada una de las religiones? A ver, Fischer. Esa era una de las primeras preguntas. Que es interesante el uso de la palabra sacrificio. Porque el sacrificio no es necesariamente cuando uno cancela determinado gusto o acción en pos de implementar otro. Sacrificio quiere decir hacer algo por lo sagrado. En la religión, lo sagrado es Dios. Con lo cual es cuando uno se somete, incluso en sus deseos, en sus pulsiones, en sus intereses, para cumplir, en el caso del judaísmo, con la ley divina, digamos, ¿no?
Y esto sí es importante porque esto está relacionado con, justamente como decía antes, en Pesaj, con la matzá, con el pan ácimo, que no tiene levadura. La levadura es un símbolo muchas veces de la arrogancia, ¿no? Cuando el propio hombre cree ser Dios en ese sentido. Bien. Entonces, obviamente en Pesaj no solamente no se ayuna, sino que todo lo contrario, son comidas bastante abundantes porque es el festejo de haber salido de la esclavitud física y también, como decía ella, espiritual también. No solamente estar esclavizado físicamente, porque si no sería reducir la libertad a una libertad animal, sino que dejar de estar también esclavizado espiritualmente a los propios deseos, las propias pulsiones, ¿no? Y de la forma que el judaísmo encuentra eso es cumplir con esa ley, con en lugar de ser autonomía, ser heteronomía. Claro. Ahora, eso es realmente el sacrificio. Por eso muchas veces se usa mal esa palabra donde dice, bueno, yo me sacrifiqué mucho por los estudios. El sacrificio tiene que ver cuando uno hace algo y la única razón que lo mueve, a pesar incluso de que es en perjuicio de uno, es porque Dios así lo comanda. Ahora, el caso típico es el de Abraham. Una pregunta. Que, perdón. Pero no, es simplemente adelante, para ejemplificarlo. Abraham, que él, frente a haber cumplido el pacto con Dios, de tomar a Dios como el suyo, y Dios haberle dado descendencia de su esposa Sará y su hijo Isaac, en un momento Dios le dice, bueno, ahora anda, agarrá a tu hijo y sacrificámelo en un monte, en el monte Moriah. Y él va y lo cumple cuando perfectamente hubiera podido decir, no, mira, hicimos el pacto, cumplimos los dos, ya está. No, él va y lo cumple. Al final Dios le dijo, no, esta era una prueba. ¿Pero una prueba de qué? De que si realmente yo era tu Dios porque te daba beneficios, lo que se llama en términos vulgares la fe, como una confianza en una especie de operación beneficiosa, o realmente vos aún bajo tu propio perjuicio y el de tu hijo seguías cumpliendo mi palabra. Es decir, me reconocías como Dios y en su propia divinidad. Eso es lo que en hebreo se llama la emuná. Más que fe es la fidelidad a la palabra. A ver, acá hay de este lado muchas preguntas, gente que no preguntó. Adelante. Sí, una pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre los judíos ortodoxos y los que no son ortodoxos? Y quizás las otras dos religiones también, aquellos que son mucho más apegados a seguir su religión. Y por último, que me definan los tres, ¿qué significa el pecado para cada uno? Nos quedamos hasta las... Bueno, a ver, arrancamos con la primera. Es como una ronda de periodistas. Te tira 3 preguntas seguidas, viste, una rueda de prensa, me encanta. Vamos primero con lo ortodoxo de cada religión y después vamos con el pecado. El pecado, me gusta. A ver, ¿quién quiere arrancar? ¿Fischel? En el judaísmo, básicamente, la palabra religión viene de John Locke, ¿no? En donde engloba determinadas prácticas bajo el término de religión. Pero en realidad el significado propio de la palabra religión lo pone Cicerón en la palabra religio, que es releer y ser muy estricto en el cumplimiento de la ley, como antónimo de negligente, de negligere. Entonces, y ese es el concepto que tiene la cultura legal judía, ¿no? Es ser estricto en el cumplimiento de la ley. ¿Qué ley? La ley bíblica, los 613 preceptos. La ortodoxia, lo que hoy se llama la ortodoxia, no es otra cosa que el judaísmo tal cual se vivió hace siglos y siglos, por supuesto con su ayornamiento en cuanto a las nuevas tecnologías, las nuevas culturas. No se olviden que el pueblo judío vive desde hace 3.500 años y tuvo que ir reglamentando todas sus leyes de acuerdo a las nuevas tecnologías, nuevas culturas, Estados de Derecho. El pueblo judío vivió bajo básicamente todos los regímenes políticos estatales. Entonces, lo que hoy se llama la ortodoxia, que es una palabra que nace en el siglo XIX y que lo crean movimientos que llamaron reformistas, que querían reformar esta estructura judaica, lo crearon ellos, pero básicamente lo que quiere decir es el judío que vive de acuerdo exactamente, no solamente a esa ley, sino que a esa ley ayornada de acuerdo a la metodología jurídica que se desprende también de esa ley bíblica. Es decir, se entiende como ortodoxia el judío más observante y más estricto en su cumplimiento. ¿Uso del kipá, por ejemplo, también forma parte del judío ortodoxo? No. Generalmente se refieren más a el estricto cumplimiento de la ley de forma transversal, más allá del lugar donde uno habite. Digamos, ¿no? De repente yo tengo que cuidar las leyes dietarias que llaman la kashrut.
Por ejemplo, no se puede comer cerdo, no se puede comer frutos de mar, ¿no es cierto? Se tiene que comer carne de determinados animales y faenados de determinada forma. Bueno, los menos observantes por ahí hacen o son menos rigurosos en este tipo de leyes dietarias, ocúlticas o leyes matrimoniales, financieras. Quiero avanzar un poco en el tiempo porque estamos mal de tiempo y hay una pregunta que hizo ella dentro de sus 3 preguntas que es el pecado. Que es una palabra que a todos, de alguna manera, tengas la religión que tengas, te recorre la vida, digamos. Solo para corroborar, sí, justamente cuando hablamos de pecado, todos reaccionamos de manera muy sorprendente y decimos, wow, nos van a juzgar, nos vamos a ir al infierno y así sucesivamente por lo que hace el catolicismo. Y por eso a los conocedores se les hace la pregunta. A ver, Marwan. Sí, a mí me gustaría, creo que desde el Islam, nosotros consideramos que la fe es un asunto personal. Es decir, que la relación es entre vos y el Ser Supremo, el Ser Divino. Ahora podés llamarlo Alá, Dios, Yahvé, Padre, como quieras. Pero nadie tiene el derecho de, por un lado, imponerte mandamientos religiosos en nombre de Dios, ni juzgarte por tu fe. Porque Dios, según el Islam, Él nos va a juzgar el día de la resurrección, porque Él es el dueño de nuestra vida. Ahora, el concepto del pecado es importante. Según el Islam, Satanás no es una entidad física, no es una tercera persona, sino que conforme al Islam, Satanás son tus propios malos impulsos, tus agresiones, tu propio ego. Y el propósito en el Islam es darte las herramientas para luchar contra tu propia maldad y así encontrar la paz, ¿sí? Y el pecado son todas las acciones, los impulsos, los pensamientos que te alejan de Dios y que te inclinan hacia tu ego. Entonces, uno cuando comete un pecado, en realidad se aleja o cae en el pozo de la oscuridad, se aleja de Dios. Pero en el Islam también, y creo que también como un mensaje de esperanza, Dios es tan amoroso y misericordioso que Él perdona todos los pecados. Si uno se arrepiente, y por eso digo, es una relación personal. No hay ningún pecado que Dios no nos perdona, pero la condición es un arrepentimiento sincero. Uno puede introducirse, no sé si está bien conjugada la palabra, nuevas religiones. O sea, yo soy ateo de otra religión y no sé, claro, quiero ser, por ejemplo, musulmán o judío. ¿Se puede hacer eso, digamos? Sí, en el caso del Islam, claro que sí, porque nosotros consideramos, y el Corán dice incluso, que no hay coacción en la religión. Es decir, que el derecho de cada ser humano es elegir libremente su camino, su convicción religiosa. Si un musulmán quiere ahora convertirse en un judío o un cristiano, es su derecho. O sea, eso lo avalan, digamos, ¿no? Es que sí, lo hay que respetar, es un derecho fundamental que conforme al Islam cada ser humano posee ese derecho de elegir libremente su camino religioso. Yo quería preguntarles a los 3 en referencia a los jóvenes, ¿no? Yo fui a colegio católico, tengo una familia muy cristiana. Y antes, en esta época de Pascua, yo hacía la tradición de ir a visitar las 7 iglesias y con el paso del tiempo dejé de hacerlas. ¿Y a ustedes les parece que a través de los años los jóvenes como que dejaron de hacer estas prácticas? A mí me parece que los jóvenes en todas las tradiciones tienen que ser atendidos, cuidados y respetados. Y hay prácticas que son muy tradicionales y hay prácticas donde los jóvenes hoy se enganchan un montón. Por ejemplo, no sé, la adoración a la tarde y demás. Y entonces hay que buscar los espacios para llenar. Pero me quedo con tu pregunta sobre culpa y pecado, juntando la que vos habías dicho. La libertad es un don de Dios y está maravilloso que nosotros la tengamos. Y es un don que se conquista y que la vamos manejando en la medida que crecemos y somos dueños de nosotros mismos. En realidad la idea, primero, el pecado para nosotros cristianos fue vencido por la muerte y resurrección de Jesús, o sea que estamos liberados de pecado, y nosotros cada vez tenemos que vivir la resurrección en nuestras vidas siendo dueños de aquella cosa que, como decía Marwan recién, se desborda. Entonces, ¿soy capaz de dominar aquella cosa que puede hacer daño al otro? ¿Soy capaz de amar incondicionalmente como me enseñó Jesús? Pero en eso que hablábamos de la culpa o del pecado, que muchas veces ha subrayado mucho dentro del cristianismo en sus distintas denominaciones, me parece que una formación actual, que no es dejando la enseñanza de la Iglesia, es ver cómo trabajamos con el corazón de cada una de las personas para que lo que se logre es el bien, para que lo que gane sea el amor, para que yo busque en el otro
un poco lo que Jesús hizo hoy, después en la misa va a ver que Jesús lavó los pies de los apóstoles. ¿Cómo me pongo al servicio de los demás? Ese sería el planteo. Bien. Y Claro, clarísimo, ¿Sí? clarísimo, María. Sí, por supuesto. Bueno, a ver, hay última pregunta, se nos va el tiempo. siempre nos pasa lo mismo. La otra vez que vinimos, ¿viste? siempre nos Pero pasa porque la pasas Vamos bien, a María. quedar a vivir acá. Porque la pasas bien, ese es el tema. Hay algo interesante en esa pregunta sobre la culpa, porque siempre se relaciona esa palabra con el fenómeno religioso. En el judaísmo el pecado no es otra cosa que la transgresión a la ley, el incumplimiento de la ley, que puede ser o culposo o doloso, es decir, por negligencia o intencionalmente. Pero no hay un sentido culpógeno religioso, porque cada judío o cada judía, cuando reza se pone en contacto directo con Dios, y de hecho el verbo rezar en hebreo, que quiere decir lehitpalel, es el verbo reflexivo como enjuiciarse. En el judaísmo, el judío o la judía cuando reza tiene un contacto directo con Dios, sin intermediarios. No hay representantes de Dios en la tierra, porque eso para el judaísmo es idolatría. Y es absolutamente directo. Por supuesto, siempre es bueno rezar en congregación, porque hay determinados rezos que se pueden decir solo con un mínimo de un quórum de 10, pero el rezo es absolutamente personal, y aún en el quórum de 10 hay una parte, que es la parte más importante de ese rezo, que se hace absolutamente de forma personal, en voz baja, porque es el contacto directo de la persona que tiene con Dios, y Dios es el único que perdona y que castiga en el judaísmo. Pero, no hay alguien que perdone y que castiga. ¿Sabés lo que me hace a mí querer la reconciliación o el sacramento? Es al revés, que tener una persona que en nombre de Dios me da el sacramento, es como decir, de verdad, a veces me cuesta a mí perdonarme a mí misma, pero si tengo un sacramento, un gesto visible del amor de Dios, que es misericordioso y que me perdona, me sirve. ¿Qué sé yo? Cada uno tiene, a mí eso, esa presencia del sacramento. Pero por eso son religiones distintas. Perfecto. Son religiones distintas. Y eso está bueno. Y está bien el mensaje para que la gente no crea que las religiones son todas más o menos iguales, y que se diferencian en detalles. No, hay diferencias sustantivas, como por ejemplo las que estamos hablando, ¿no? Hay una religión, por ejemplo, el judaísmo es absolutamente teocéntrico y es el hombre que se da a Dios, en el caso de Abraham. El cristianismo por ahí es una religión en donde Dios se sacrifica, según la narrativa cristiana, para el hombre. En el judaísmo no estamos todos libres de pecados, cada uno peca de acuerdo a la transgresión de sus propios preceptos y tiene que arrepentirse. Y el arrepentimiento verdadero es cuando no solamente hace una introspección, sino que no lo vuelve a hacer. Claro. ¿No es cierto? No Por sé eso si es interesante eso, de que son regiones distintas. Sí, que está claro, está clarísimo. Y vamos aprendiéndolo en cada una de las preguntas que van haciendo los chicos. Está buenísimo esto de distintas, pero conviviendo desde Totalmente. esa diferencia, que es lo que hacemos acá en Altavoz. Se nos acaba el tiempo. Última pregunta, nos vamos a La Pampa. Está Facundo. Catamarca, perdón. Sí, mi pregunta es con respecto a tanto la comunidad judía como la musulmán, más allá de esta festividad que es tan importante, es si existe algún castigo para aquella persona que no respeta por parte de la comunidad y o que se considere también divina. No entendí la pregunta. Si hay un castigo, preguntaste, Facundo, hoy en día para alguna de las religiones. O sea, por ejemplo, si en esta fecha es tan importante que, como decías, en el caso del musulmán, los 30 días tan importantes que se debe ayunar, en el judaísmo también, lo otro, y si existe algún tipo de castigo con respecto a aquellas personas que no los respetan por la comunidad. En el caso del Islam, como ya expliqué, que un concepto fundamental de la religión es que no debe existir coacción en la fe, en la religión. Entonces yo no voy a ayunar para hacer feliz a mis padres o al teólogo, al imam, sino que yo ayuno por mi propia convicción, por mi relación con Dios. Y nadie tiene el derecho de juzgarme por mis convicciones religiosas o mi vida moral y espiritual. En ese sentido, el Islam es muy claro que nadie tiene el derecho de juzgar o imponer mandamientos religiosos en nombre de Dios. El judaísmo es muy similar en el sentido de que el castigo muchas veces es la propia anulación de ese precepto que se transgrede o que no se cumple.
Ahora, que no se es pueda cierto. no quiere decir que no pase. Porque digo, que no se pueda, no quiere decir que no pase. Digo, no quiere decir que no haya gente de todas las religiones que sea exigente con Allí, eso. Ari, saben que a todos nos va a castigar el productor porque se nos va el tiempo. Nos va a estar diciendo no tienen perdón. Vamos a ser los castigados. Están castigados. Estamos pecando. Se van al infierno, están pecando, se nos pasó el tiempo. Sí, vamos al control y es un quilombo para nosotros. Chicos, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Un placer, pero antes de despedirlo, ¿les parece si pasamos por las redes sociales? Porque están que arden y queremos saber qué es lo que está pasando por allí. Gonzo Bizán, cuéntenos. ¡Ojo, Gonzo! Bueno, muchísimas gracias, porque correctamente la gente en la red está efervescente. Mucha gente mandando un saludo a los invitados que están aquí en el piso. Por ejemplo, acá Diego Trello manda un saludo, dice: quiero saludar a los hinchas de Racing que hoy se cumplen 70 años que no ganan nada. Felicitaciones. Martín Muñoz dice: la demostración de fe más grande que existe, esperando que algo mágico pase, la hacen los hinchas de Racing creyendo que pueden ganar ¿cómo algo. está? Te está dando. Lidia Zárate dice: si Dios existiera no permitiría que haya gente que sufra tanto, como por ejemplo los hinchas de Racing. Susana Ríos, este es distinto, para Juan y Susana Ríos, último. Susana Ríos dice: siempre hablando de Juan y Odenbom, pero nadie dice lo fuerte que está el cámara Johnny Bravo. Tiran acá. Pasen el Instagram. Ya está, basta. Pasen el Instagram, postdata, Racing muerto de hambre, Apagale el inútiles, micrófono, apagale el inservibles, micrófono. atorrantes, vagos, Gracias, rengos. Marwan. Te cuento, Gracias, Fisher. Te cuento una cosa. Una vez visitamos un colegio y los chicos pusieron un cartel que me parece: Dios nos hizo distintos y nos hemos hecho distantes. Ojalá que estas fiestas al mismo tiempo nos acerquen y seamos más cercanos entre los que somos distintos. Convivir entre las diferencias. Aplauso para nuestros invitados. Gracias por venir. Vuelvan pronto. Gracias. Y amor, por favor. ¿qué estás del otro lado?